Capítulo 9, junio 4, 1. Ese día, volví a la casa de mis abuelos en Coic después de las 9 de la noche. La hora de la cena ya había pasado. Había llamado por el móvil para decirles que volvería tarde, pero no había conseguido que me comunicaran, así que la preocupación de mi abuela se había convertido casi en pánico, y tuve la sensación de que, si hubiera llegado a casa, aunque fuera 10 minutos más tarde, habría llamado a la policía. Me sermoneó con fuerza, pero lo hablé acto de un nieto diciendo, lo siento, abuela, la calmó más de lo que yo hubiera esperado. ¿Dónde estabas holgazaneando a estas horas? Me había anticipado completamente a la pregunta, y respondí con el tono más inocente que pude. Estuve en casa de un chico. Creo que ahora somos amigos. Eso fue todo lo que dije. Aunque hubiera preguntado más, no pensaba decírselo. Raiko había llegado a casa antes que yo, y supongo que era natural, pero también actuó bastante preocupada por mí. Parecía que estaban a punto de hacerme más preguntas, pero al final no hablé en detalle esa noche. No pude reunir la energía necesaria para ello. Terminé mi comida en silencio y subí rápidamente al segundo piso, donde me acosté en el futón extendido en mi cuarto de estudio / diagonal dormitorio. Físicamente, estaba agotado, pero, en cambio, mi mente estaba totalmente despierta. Apoyé un brazo sobre mi frente y me obligué a cerrar los ojos. Entonces, casi automáticamente, la conversación que había tenido con Mei Misaki unas horas antes comenzó a reproducirse en mi mente. 2. Se trata a una persona de la clase como si no estuviera. Haciendo eso se equilibran los libros y se evitan los desastres de ese año provocados por la persona extra, es decir, la baja que se ha colado en la clase. Al menos, se pueden debilitar. Ese era el talismán que se había sugerido, ejecutado y demostrado su eficacia durante los últimos 10 años. Al principio, habían pensado que este año no pasaría nada, pero cuando se dieron cuenta de que un estudiante transferido yo venía después del comienzo del nuevo semestre y tendrían una persona extra, la ansiedad de que este año pudiera tomar un curso irregular se extendió por la clase. Y como resultado, Mei Misaki se vio obligada a asumir el papel de la que no está. A partir de mayo, un mes más tarde de lo habitual. Y entonces, el argumento había entrado en mi mente paso a paso, pero no podía aceptarlo como algo real. Incluso después de que Mei terminara de explicar el panorama general, seguía sin poder deshacerme por completo de mi desconcierto. Cuando fui allí, no tenía intención de dudar de lo que me dijo. No en lo más mínimo. Pero, aún así, sentí cierta resistencia a dejarme llevar por completo y creer todo lo que decía. Por eso deberían haberte dejado participar desde el primer día que llegaste a la escuela, Saka Okibahara. Deberías haber ido con todos los demás y tratarme como si no estuviera. Porque si no, el talismán se debilita. Pero ese día, en el almuerzo, te acercaste y empezaste a hablarme. Cuando Mei lo mencionó, volví a recordar la escena de aquel día. Hey. Saka Okibahara, ¿qué estás haciendo, Saka Okibahara? El sonido consternado de las voces de Teshigawara y Kasami. Mientras me veían apresurarse hacia donde Mei estaba sentada en el banco a la sombra de los árboles, los dos habían pensando, sin duda, habían pensado, y habían entrado en pánico porque tenían que impedirme lo que estaba haciendo. Pero entonces, había sido tan repentino que no había nada que pudieran haber hecho. ¿Por qué? Mei me lo había preguntado entonces. ¿Estás seguro de esto? Y eso, solo ahora sentí que entendía lo que había querido decir, y lo que significaban las cosas que había dicho a continuación. Debes tener cuidado, deberías tener cuidado. Puede que ya haya empezado. Si era una decisión tan importante, ¿por qué nadie me lo dijo antes? Me lo había dicho a medias, pero Mei me contestó, probablemente no encontraron el momento adecuado. Tal vez pensaron que era difícil sacar el tema por alguna razón. Ya lo he mencionado, pero no creo que nadie haya pensado en ello tan profundamente. ¿Es porque me encontré contigo en el hospital antes de que todo hubiera ocurrido? Así que me sorprendí cuando te vi en el aula. Por eso me acerqué a ti ese día. Nadie sabía que te había visto antes, así que probablemente no podían prever que me acercaría a ti tan rápido. Sí, y después de eso, terminé siendo el único en la clase que seguía interactuando contigo, sin saber qué pasaba. Y eso despertó la ansiedad de todos un poco más cada vez. Eso es lo que era. Esto también explicaba la extraña reacción de Yukari Sakuragi durante la gimnasia de aquel día. De hecho, no había estado obsesionada por si había escuchado algo de Teshigawara y Kasami. De hecho, Teshigawara había intentado decirme algo durante el almuerzo. Sí, había descubierto a Mei justo cuando sacaba el tema diciéndome, en realidad hay algo que, después de que los tres nos hubiéramos dirigido hacia el edificio 0, hablando de nada en particular, y luego, después de la clase de arte del día siguiente,
He querido hablarte de esto desde ayer. Teshigawara me lo había dicho, pero Mochizuki, que había estado con nosotros, lo había detenido. No creo que se pueda hacer más. Me pareció que ahora incluso entendía el matiz que había detrás de que dijera más. Ya había tenido contacto con Mei, así que hablarme de una manera que pudiera reconocer inadvertidamente que existe una estudiante llamada Mei Misaki ya no estaría bien. Ese era el tipo de aprensión que debía sentir Mochizuki entonces, y luego su reacción cuando entré en la biblioteca secundaria, donde estaba Mei, justo después. Hei, Sakaki. ¿No eres realmente Sakakibara? ¿Qué estás? Y no eran solo ellos. En la raíz del conflicto barra diagonal desaliento que la clase en su conjunto había mostrado en todo tipo de casos desde que me había trasladado aquí, debía haber una ansiedad constante y, después de todo, miedo y temor. No hacia Mei Misaki. Hacia los desastres de este año que podrían empezar porque yo estaba interactuando con ella. 3. Recibí una llamada de Teshigawara a mi teléfono móvil de la nada, tratando de advertirme. Me dijo, deja de prestar atención a cosas que no existen. Es peligroso. Había sido la semana anterior a los exámenes parciales. Cuando había subido corriendo a la azotea del edificio en busca de Mei, supongo que, desde su punto de vista, estaba haciendo un movimiento decisivo para evitar que siguiera jugando con el talismán, probablemente. Mei asintió un poco. También me dijo algo más ese día. Me dijo que me contaría lo que pasó hace 26 años cuando empezara junio. Pero incluso después de que empezara junio, no me dijo ni una palabra. Dijo que las cosas habían cambiado. Eso fue porque Sakuragi había muerto. ¿Pero por qué? Interviniste conmigo y violaste la decisión por la que se habían tomado tantas molestias. No creo que pudieran evitar estar nerviosos porque el talismán ya no iba a funcionar. Pero, ¿y si no hubiera pasado nada en mayo, a pesar de lo que habías hecho? ¿Quieres decir, si no hubiera muerto nadie? Cierto. Si eso hubiera sucedido, eso significaría que este año fue un año de descanso, después de todo. Así que no habría necesidad de mantener el talismán. Por eso, ya veo, si eso hubiera sucedido, ya no habría sido necesario ocultarme las cosas de forma tan poco natural. Podrían relajarse y explicar la situación. Y serían capaces de desechar la extraña estrategia de tratar a uno de sus compañeros como si no estuviera allí. Hablando de eso, entonces, cuando Sakuragi y su madre murieron así, ese pronóstico fue una bomba. Hizo evidente que este año es un año malo, y que los desastres ya habían comenzado, así que, entonces Teshigawara me dijo, las cosas son diferentes ahora de lo que eran cuando dije eso. Juntando todo así, la alienación y las dudas que habían cavado en mi corazón se fueron despejando poco a poco, pero, ¿puedo preguntarte algo? Era una cuestión imprecisa que me había estado molestando desde que hablé por primera vez con Mei en la escuela. ¿Es tu etiqueta con tu nombre? Se ve tan sucia y andrajosa, ¿por qué es así? ¿O parezco un fantasma que lleva una vieja etiqueta con su nombre? Sus mejillas se suavizaron ligeramente ante la broma. Tuve un desafortunado accidente, respondió Mei. Se me cayó la etiqueta con mi nombre en la lavandería y no me di cuenta, así que se lavó. Es una molestia conseguir una nueva, así que, Urk. Eso es todo lo que había sido. Recogiéndome, pasé a hacer una pregunta más. ¿Y qué hay de que tu pupitre sea el único viejo de la clase? ¿Hay alguna razón para ello? Ah, eso, respondió Mei con una mirada seria esta vez. Es parte de la costumbre. Al alumno que no está, se le asigna un pupitre así. En las aulas todavía hay viejos pupitres y sillas que ya no usamos en el segundo piso del edificio 0. Lo trajeron de allí. Tal vez tenga algún tipo de significado como parte de hacer funcionar el talismán. Ya veo. Ya sabes, miré los arañazos en ese escritorio. ¿Qué? El que dice, ¿quién es la víctima? Lo has escrito tú, ¿no? Lo hice. Mei bajó los ojos y asintió. Sé que no soy la baja. Entonces, ¿quién de nuestra clase podría ser este año? Eso es lo que significa. Oh, pero... Fue entonces cuando una especie de pregunta mezquina se deslizó en mi mente. La expresé sin pensar. Así que puedes estar seguro de que no eres la víctima. Mei no respondió. Antes, ¿no dijiste que la modificación de la memoria afectaba incluso a los propios accidentados? Entonces, ¿cómo puede alguien estar seguro de que no son él? Sin palabras, Mei cerró la boca y parpadeó el ojo derecho para ocultar su malestar. Creo que era la primera vez que la veía reaccionar así. Te digo que, cuando por fin empezó a hablar, Mei volvió a cerrar la boca. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la habitación. Entró la madre de Mei. La fabricante de muñecas de Estudio M, Kirika 4,
Debía estar trabajando en el estudio del segundo piso hasta ese mismo momento. El vestuario de Kirika tenía un aspecto tosco. Llevaba unos vaqueros negros con una camisa negra al igual que Mei, y un pañuelo color caléndula sobre el cabello. Era alta para ser mujer, y como no llevaba maquillaje, era fácil ver el atractivo fundamental de sus rasgos. Tenía un cierto parecido con Mei, ciertamente, pero parecía estar envuelta en un aire mucho más frío que el de Mei, no puedo decir por qué. Cuando hablamos por teléfono, el susurro de inquietud que detecté en sus respuestas proyectaba una imagen diferente. Al principio, me miró como si hubiera contemplado alguna bestia mítica. Este es mi amigo Sakao Kibahara. Es el que ha llamado. Cuando Mei me presentó, su madre soltó un "oh" y su expresión cambió. Hasta ese momento había estado como una muñeca y sin expresión, pero luego, en el espacio de un segundo, una sonrisa normalmente amplia apareció en su rostro. Bienvenido a nuestra casa. Siento que tengas que verme así. Mientras hablaba, se quitó el pañuelo de la cabeza. Esta es una vista rara, mi hija trayendo a un amigo. Es Sakaki Bahara, ¿verdad? Sí. Nunca me cuenta cómo va la escuela, ¿es un amigo de la clase, o tal vez del club de arte? ¿Club de arte? ¿Estaba Mei en el club de arte? Entonces ella y Mochizuki habían estado. Sakaki Bahara también es un visitante en la galería de abajo. Se encontró con ella y entró, y supongo que le gustó mucho. Estuvimos hablando de muñecas todo el día. Mei hablaba con su propia madre de forma rebuscada. Sonaba completamente rutinario, no como si fuera algo especial que estuviera haciendo para este momento. No me digas. La sonrisa de Kirika se volvió aún más amigable. ¿Eso es inusual para un chico? ¿Siempre te han gustado las muñecas? Sí, supongo, respondí, sintiéndome más que tenso. Oh, pero... esta era la primera vez que veía muñecas como las que tienes aquí de cerca. Así que, estaba realmente sorprendido. ¿Sorprendido? Quiero decir, realmente no sé cómo explicar. En la sala excesivamente climatizada, en un giro total respecto a lo anterior, el sudor amenazaba con brotar por todo mi cuerpo. Las muñecos de aquí, las hiciste en el estudio del segundo piso, Kirika. Quiero decir, señora, así es, lo hice. ¿Cuál de las pequeñas te gustó más? Cuando me preguntó eso, lo primero que me vino a la mente fue la muñeca de la niña en el ataúd, que descansaba en el fondo de la sala de exposiciones del sótano, pero, estaba demasiado cohibido para levantarme y decírselo, y dejé que mi voz se apagara. Probablemente le habría parecido bastante cómico a un espectador. Deberías llegar pronto a casa, Sakao Kibahara, intervino entonces Mei, estoy agradecido. Oh, sí, le acompañaré parte del camino, informó a su madre, y luego se levantó del sofá. Sakao Kibahara se acaba de mudar aquí desde Tokio en abril. Todavía no conoce el camino, de verdad. La sonrisa que había estado allí un momento antes desapareció de la cara de Kirika. Era la misma inexpresividad de muñeca que había llevado cuando entró en la habitación. Sin embargo, su voz conservaba su sedosidad amistosa. Ven cuando quieras. 5. Caminé junto a Mei por las calles oscurecidas, donde la noche había caído por completo. Mei iba a la izquierda y yo a la derecha. Así, el ojo que no era ojo de muñeca, podía verme fácilmente. Soplaba un viento cálido y húmedo que traía la promesa de la temporada de lluvias. Estaba empapado de humedad y debía sentirse pegajoso. Pero ahora mismo me resultaba extrañamente agradable. ¿Siempre es así?, pregunté, rompiendo el silencio que se había convertido en una tensión incómoda. Mei devolvió la pregunta con brusquedad. ¿Qué? ¿Cómo eres con tu madre? Hablas tan amablemente con ella, como si hablaras con una extraña. ¿Es raro? No sé si lo llamaría raro, pero supongo que me preguntaba si es así como se hablan las madres y las hijas. Creo que suele ser diferente. Su reacción fue increíblemente seca. Esa mujer y yo siempre hemos sido así. ¿Cómo es en tu familia? ¿Cómo habla una madre con su hijo? Mi familia no tiene madre, por lo tanto, todo lo que sabía sobre cómo se supone que deben comportarse las madres con sus hijos era información que había recogido del exterior. ¿Qué? No lo sabía. Ella murió justo después de que yo naciera. Así que siempre hemos estado solos mi padre y yo. Y mi padre tuvo que irse al extranjero durante un año esta primavera, así que de repente tuve que venir aquí. Estoy viviendo con la familia de mi madre en Koik. Así que, de repente, mi familia es el doble de grande. Ya veo. Mei caminó varios pasos con la boca cerrada y luego dijo, mi madre y yo no podemos evitarlo. Soy una de sus muñecas. Exactamente igual que las pequeñas de la galería, no sonaba evidentemente triste ni abatida ni nada por el estilo. Su tono era distante, como siempre. Aún así, me sorprendió un poco y la palabra no se me escapó de los labios.
No puede ser. Eres su hija y estás viva. No se parecía en nada a una muñeca. Antes de que pudiera decírselo, Mei contestó, estoy viva, pero no soy de verdad. Naturalmente, no pude evitar sentirme desconcertado por ello. ¿No es verdadera? ¿Significa? ¿Qué significa? Quise preguntar, pero las palabras se me atascaron en la garganta y me las tragué, con fuerza. Porque no me parecía bien traspasar ese límite. Así que volví la conversación a nuestro problema, un poco. ¿Sabe tu madre lo que hemos hablado hoy, sobre lo que ha pasado en clase desde mayo? Nada, respondió May con prontitud. No podemos decírselo a nuestras familias, de todos modos. Incluso si pudiéramos, no creo que pudiera hablar de ello. ¿Se enfadaría tu madre si se enterara de la locura que te hace la clase? No estoy segura. Puede que le moleste un poco. Pero tampoco es el tipo de persona que se enojaría y se quejaría a la escuela. ¿Y qué hay de que estés tanto tiempo fuera de la escuela? Hoy tampoco has venido. Estabas en casa, ¿no? ¿No te dice nada de eso? Puedes atribuirlo a que es del tipo de no intervención. Tal vez sea más indiferencia que no intervención. De todos modos, está encerrada en su estudio básicamente toda la tarde. Es como si se olvidara de todo lo demás cuando tiene una muñeca o un cuadro delante, así que no está preocupada. Entonces, le robé una mirada a la cara de Mei, de perfil a mi lado. Ni siquiera ahora mismo. ¿Ahora? ¿Por qué ahora? Lo que digo es que estás acompañando al primer chico que viene a tu casa, y ya está oscuro, así que, así, no sé. Esas cosas tampoco la molestan mucho. Ella me ha dicho antes, eso es porque confío en ti, pero no sé si eso es cierto. Podría ser solo que eso es lo que ella quiere creer. Entonces me devolvió una mirada, pero rápidamente volvió a mirar al frente y continuó, solo, aparte de una cosa. ¿Una cosa? Me pregunto qué, volví a mirar la cara de May de perfil. Ella asintió, sí, luego parpadeó lentamente, como si quisiera decir que no quería hablar de ello, y de repente aceleró su paso. Grité muy fuerte, Misaki, tratando de detenerla. Ahora que he escuchado tu explicación, siento que tengo una idea bastante buena sobre el secreto de la clase 3 de tercer año, pero ¿estás de acuerdo con eso? ¿De qué estás hablando? De nuevo, su pregunta volvió a ser dura. Quiero decir, ¿cómo tienes que actuar, por este talismán? No puedo hacer nada al respecto. Esta vez, el ritmo de Mei se redujo repentinamente. Alguien tiene que ser el que, no está, después de todo. Y resulta que soy yo. Su tono era el mismo de siempre, pero de alguna manera me resultaban difíciles de aceptar sus palabras. Dijo que, no hay nada que pueda hacer al respecto, pero no parecía que tuviera sentimientos muy fuertes sobre hacerlo en beneficio de todos, por ejemplo. Tampoco me dio la impresión de que la abnegación o la devoción encajaran realmente con su comportamiento. ¿Quieres decir que habrías estado bien con cualquier cosa? Lo intenté. Como que nunca estuviste muy apegada a salir con los chicos de la clase o a tu conexión con ellos. Era por eso por lo que podía ser tan distante incluso cuando ella sola fuera de la clase era tratada como si no existiera. Las conexiones con la gente y la conexión con la gente. Es cierto, no soy muy buena en esas cosas. Después de decir eso, May se quedó en silencio durante un breve instante. ¿Cómo debería decirlo? Me pregunto si estas cosas que todo el mundo parece querer son tan importantes. Parecen un poco inquietantes a veces. Ah, pero tal vez la cuestión más importante en este caso es que, ¿qué? Supongamos que no me hubieran escogido a mí para estar, no allí, y que hubieran escogido a otro en su lugar. Entonces habría tenido que ponerme al lado de todos y seguirles la corriente y tratar a ese chico como si no existiera. ¿No es mucho mejor ser expulsado por todos que tener que hacer eso, no crees? HMM. Solo pude hacerle un ambiguo gesto con la cabeza. May se alejó de repente de mí. Me apresuré a seguirla y vi que delante, a la izquierda, junto a la carretera, había un pequeño parque infantil. May se dirigía a él sola, sus pies parecían deslizarse bajo ella. 6. Había una pequeña zona de arena en una esquina del parque vacío, y junto a ella había dos barras de hierro a diferentes alturas. May se agarró a la más alta, aunque era más alta, seguía siendo una barra baja destinada a los niños y dio una ligera voltereta sobre ella, para luego girar y aterrizar sólidamente en el suelo. A la oscura luz de la farola, la silueta de su camisa y sus vaqueros negros parecía revolotear y bailar. Quedando momentáneamente mudo, perseguía a Mei, dentro del parque. Apoyándose en la barra y arqueando la espalda, soltó un AHH. Fue un suspiro de hartazgo como no había escuchado de ella hasta ahora. Así es como sonó. Me acerqué a la otra barra sin mediar palabra, e igualé la pose de Mei. Ella parecía haber estado esperando eso. Por cierto, Sakaki Bahara. La mirada de su ojo derecho no oculta por su parche,
me detuvo. ¿Todavía hay algo importante de lo que no hemos hablado? Sí, vamos. ¿Cómo te has vuelto igual que yo ahora? Oh, sí. Eso fue, las cosas que habían sucedido hoy en la escuela, que me habían dado una experiencia personal de la decisión que la clase había promulgado sobre mí. Desde mi punto de vista, por supuesto, era un gran problema. Probablemente puedes imaginar por qué lo hicieron. Aún así, no es por sonar cobarde, pero podría decir sinceramente que aún no había ordenado tanto mis pensamientos. Tal vez lo adivinó, porque Mei empezó a contar una historia. Su actitud era la de alguien que sermonea a un alumno torpe. La hermana de Mizuno murió y Takabayashi murió, así que ya hay 2 muertes de junio. Así que ya no hay dudas de que este es un año encendido. Estoy segura de que todo el mundo llegó a la conclusión natural de que el talismán no funcionaba porque tú hablaste conmigo. Incluso la gente que antes solo lo creía a medias ya no podía creerlo a medias. No pude responder. Entonces, ¿qué deben hacer? Si dejan que continúe, los desastres podrían seguir llegando. Moriría más gente. Dicen que una vez que comienza, no se detiene. Pero debe haber alguna manera de detenerlo. Incluso si no se puede detener, tal vez haya una manera de debilitar los desastres. Así es como piensa normalmente la gente. Extendí los 2 brazos para agarrar la barra en la que me apoyaba. Mis palmas estaban bastante sudadas y resbalaban contra el metal. May siguió hablando. Probablemente consideraron 2 estrategias allí. ¿2? Sí. Una sería ponerte a raya ahora, por lo menos, y hacer todo lo posible para seguir tratándome como si no estuviera. Pero eso podría ser demasiado débil. Incluso si tuviera algún efecto, difícilmente podría llamarse un golpe decisivo. Ya veo, por fin me estaba haciendo a la idea. En el momento en que se conoció la muerte de la señorita Mizuno, se celebró el tipo de debate del que hablaba Mei. Eso había sido el jueves pasado. Después de que los detectives de la policía de Yomiyama me liberaran, volví a la clase, pero no había nadie. Era el periodo de nuestra clase extendida. Para tener la discusión sin que yo me enterara, habían ido a una sala de conferencias del edificio ese, como me había dicho Mochizuki. Entonces el otro de los 2 métodos era, cuando dije eso, Mei asintió en silencio y continuó donde lo había dejado. Aumenta el número de personas que no están a 2. Pensaron que haciendo eso, tal vez podrían reforzar el efecto del talismán. En cuanto a quién lo sugirió, quizá fue la oficial de tácticas, Akazawa. Desde el principio, ella ha parecido, ¿cómo decirlo? Una persona dura en este asunto. Podría creer que el hecho de que Aizumi Akazawa fuera elegida ese día como la nueva delegada de la clase para las chicas podría haber tenido un efecto en otros acontecimientos de la clase. En todo caso, hablaron de la estrategia a seguir y decidieron hacerlo. Y entonces hoy, se te convirtió en lo mismo que yo. La reunión de esta mañana se había celebrado para confirmar las contramedidas adicionales que iban a llevar a cabo a partir de hoy, y se había celebrado en secreto para mí. Cuando recibió la noticia de la muerte de Iko Takabayashi durante el fin de semana. Pero mira, aún así, no podía aceptarlo del todo. Ese tipo de cosas. No hay garantía de que tenga algún efecto, y aún así irían tan lejos de todos modos. Te lo dije, todos están desesperados. Las palabras de Mei fueron contundentes. En mayo y junio murieron 4 personas. Si las cosas siguen así, ellos podrían ser los siguientes, o sus padres o hermanos. Si lo piensas en términos concretos, no es tan descabellado. Sí, eso era cierto. Sí se suponía que cada mes se tomaría un sacrificio al azar de las personas relacionadas con la clase 3 de tercer año, podría ser incluso Mei la siguiente, o yo. Podría ser la madre de Mei, Kirika, a quien acababa de conocer, o podrían ser mis abuelos. No parecía posible, pero podría ser mi padre, que estaba en la India. Podía imaginarlo en mi mente, pero seguía sin tener la sensación de inmediatez de la que hablaba Mei. ¿Crees que es ilógico?, me preguntó. Al instante, respondí, sí, lo creo. ¿Qué tal si lo piensas así? Mei apartó la espalda de la barra y se volvió hacia mí. Sin siquiera sujetarse el cabello mientras el viento lo dispersaba, dijo, puede que no haya ninguna garantía. Pero si existe la más mínima posibilidad de que esta estrategia ponga fin a los desastres, no es suficiente. Siempre lo pensé, y por eso acepté ser la que no está. No pude decir nada. No es que haya nadie en la clase que sea mi mejor amigo, como a todo el mundo le gusta llamarlo. Lo que dijo el señor Kuo era sobre la necesidad de superar el sufrimiento juntos, y graduarse como una clase, parece totalmente espeluznante y totalmente falso, es cierto. Pero es triste cuando la gente muere. Aunque yo no sienta la tristeza directamente,
Hay muchas otras personas que sí lo harán. Incapaz de responder, fijé mis ojos en el movimiento de los labios de Mei. Todavía no sabemos si estas contramedidas adicionales serán efectivas. Pero si nosotros dos dejamos de existir, tal vez eso ponga fin a cualquier otra calamidad. Tal vez nadie tenga que estar triste porque alguien haya muerto. Si hay siquiera un suspiro de posibilidad de que eso sea cierto, creo que está bien. Mientras escuchaba a Mei hablar, me vinieron a la mente las palabras que Mochizuki me había dicho el sábado. Dígase que es por el bien de todos. Por favor, pero a mí no me importan los ideales bonitos como ese. Incluso de la forma en que Mei lo estaba explicando ahora, la frase, en beneficio de todos, conllevaba un otro matiz. Podía percibirlo, y además, si ahora me diera por vencido y aceptara que me trataran como si no estuviera. Si lo hacía, me preguntaba cómo afectaría a nuestra relación, la mía y la de Mei. ¿Podríamos interactuar sin tener que preocuparnos por lo que piensen los demás, ya que somos los dos compañeros no existentes de la clase? En cualquier caso, tendríamos que ser completamente inexistentes para todos. Lo que significaba, desde nuestra perspectiva, que todos los demás de la clase, además de nosotros, se convertirían en no existentes, y en ese momento, pensé que tal vez eso también estaría bien. Venía acompañado de un leve desconcierto, un leve arrepentimiento y una leve inquietud cuya verdadera forma ni siquiera yo podía comprender. Salimos del parque y subimos por la carretera que bordea el dique del río Yomiyama, la luna redonda en el cielo nocturno matizando los espacios entre las nubes. Finalmente, al pie del puente que cruzaba el río, nos separamos. Gracias. Ten cuidado al volver a casa, le dije. Si crees lo que me has contado hoy, estás tan cerca de la muerte, como lo estaban Sakuragi y la señora Mizuno. Así que, tú eres el que debe tener cuidado, Sakao Kibahara, respondió imperturbable, y luego acarició la punta de su dedo corazón derecho en diagonal sobre el parche que cubría su ojo izquierdo. Estaré bien. ¿Cómo podía decir eso con tanta certeza? Algo me pareció extraño y entrecerré los ojos. Al hacerlo, Mei dejó caer su mano del parche del ojo y la extendió hacia mí. Estoy deseando no existir contigo mañana. Saka. Ki. Vea. Ra. Me dio un ligero apretón de manos. Su mano se sentía sorprendentemente fría, pero mi propio cuerpo sentía un calor creciente, como si se encendiera por la sensación. Se dio la vuelta y se alejó por la calle por la que habíamos pasado. Solo pude verla de espaldas, así que no puedo asegurarlo, pero me pareció ver que sus manos se quitaban el parche del ojo izquierdo. 7. En algún momento me había sumido en el sueño, pero me sacaron de él. El teléfono móvil que había tirado a un lado de la cama vibraba y emitía una pequeña luz verde. ¿Quién podría ser? Era bastante tarde en la noche. ¿Podría Teshigawara querer algo? O tal vez, me tumbé boca abajo y estiré una mano para coger el teléfono. Hola. A la primera palabra, supe quién era mi interlocutor. Murmuré distraídamente, ¿qué quieres? Lo que él oyó. Ahora, no debería necesitar una razón. Mi padre, Yosuke, estaba llamando desde su abrasadora tierra extranjera. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que llamó, pensé, pero qué momento. Apuesto a que en la India hace calor, ¿es de noche allí? Acabo de cenar curry, ¿cómo estás? Físicamente, estoy bien. Probablemente mi padre no sabía aún la cadena de muertes entre mis compañeros de clase y sus familias. Probablemente debería decírselo. Pero entonces tendría que mencionar también las cosas que había oído de Mei hoy, y, después de pensarlo, decidí no hacerlo. Aunque le contara una versión simplificada, probablemente no se entendería muy bien, y si quisiera darle la explicación completa, eso llevaría demasiado tiempo. Y, además, supuestamente existía esa norma de que no se puede contar ni a la familia, entonces, tal vez no deba saberlo. La última vez que me encontré con Mei en la sala de exposiciones del sótano de El crepúsculo de Youmi, me dijo algo parecido. Si lo descubres, entonces tal vez, ¿qué había querido decir con eso? Que, si nunca me enteraba, el riesgo de muerte era ligeramente menor o algo así. Eso también era algo para tener en cuenta. Decidí evitar cualquier tema muy complejo en esta llamada telefónica internacional e intenté abordar a mi padre desde un ángulo diferente. Oye, esto puede sonar extraño. ¿Qué es eso? ¿Estás enamorado? Basta ya. No es nada tan estúpido. Lo siento mucho. ¿Alguna vez mamá te contó algún recuerdo que tuviera de la escuela secundaria? ¿De qué? Me dio la impresión de que mi padre estaba bastante sorprendido al otro lado de la llamada. ¿Por qué lo preguntas de nuevo, sin venir a cuento? Mamá fue a la misma escuela secundaria a la que voy aquí. Secundaria de Yomiyama del Norte, ¿significan algo para ti las palabras? Clase 3 de tercer año, UHH.
Mi padre murmuró, como si estuviese con el ceño fruncido y luego guardó silencio durante varios segundos. Sin embargo, la respuesta que me dio después de todo eso se redujo a una palabra: no, nada de nada. Bueno, quiero decir, probablemente me contó historias sobre la escuela media, pero entonces si me estás pidiendo que las vuelva a contar ahora. Entonces, Ritsuko estaba en la clase 3 de tercer año, HMMM. Supongo que este era el poder de la memoria de un hombre de más de 50 años. Por cierto, Koichi, esta vez mi padre me hizo la pregunta. Hace 2 meses que estás allí, ¿cómo te parece Yomiyama? Un año y medio después, no es muy diferente. MRRM. Laé la cabeza, con el teléfono aún pegado a la oreja. ¿Un año y medio después? Pero es la primera vez que vengo desde que empecé la secundaria. Eso no parece correcto. Hubo un KKSH de interferencia y la voz de mi padre crujió. Alejé el teléfono de mi oído por un segundo. Ah, claro, recordé, esta habitación tiene una recepción terrible. Comprobé las barras en el borde de la pantalla. Apenas había una barra, pero las interferencias eran cada vez peores. KSSH, KKSH, KKKSH, KSH, KKSSH, HMM, distinguí la voz de mi padre a través de las interferencias. Oh, claro. Tienes razón. Debo estar recordando mal sobre. Su tono sonaba como si acabara de recordar algo. Pero el resto se vio oscurecido por las interferencias y se hizo cada vez más confuso. Al final, la llamada se interrumpió por completo. Contemplé las barras de cero en la pantalla LCD durante un rato, y luego dejé el teléfono con pereza al lado de mi almohada. De repente, BRRR, un escalofrío me recorrió como un poderoso escalofrío. Todo mi cuerpo, no solo mi cuerpo físico. El mismo escalofrío recorrió también mi mente. Tengo miedo. Un tiempo después, llegaron las palabras: tengo miedo. Aterrado. Fueron estos sentimientos los que me hicieron estremecer. La historia concerniente a la clase 3 de tercer año que había escuchado de Meimi Saaki hoy era por eso. No había sido tan malo mientras escuchaba o durante un rato después, pero ahora, de repente, había un desfase, como los músculos adoloridos que vienen después del ejercicio. Sentí como si la gasa translúcida que había estado ocultando la realidad de los acontecimientos detrás de una especie de tenuidad hubiera desaparecido abruptamente. Al desnudo, tocado por los matices de la más absoluta realidad, el terror me asaltó. La clase 3 de tercer año es la más cercana a la muerte. Nos hemos acercado a la muerte. Si dejan que continúe, las catástrofes podrían seguir llegando. Dicen que una vez que comienza, no se detiene. Si todo lo que dijo Mei era cierto y, además, si las contramedidas adicionales que habían comenzado y no eran efectivas, eso significaba que alguien más sería arrastrado a la muerte. ¿Podría ser yo? ¿Había esa posibilidad? Por supuesto. Dios, es un poco tarde para eso. Había 30 estudiantes en la clase 3 de tercer año. 28, menos Sakuragi y Takabayashi. Por conveniencia, digamos que los objetivos se limitaban solo a los estudiantes de la clase. Entonces había, simplificando, una posibilidad entre 28 de que esta misma noche pudiera. La tragedia de Yukari Sakuragi de la que había sido testigo y el accidente de ascensor de la señora Mizuno que había escuchado por teléfono mientras ocurría. Se enredaron y fundieron entre sí y se convirtieron en una red sombría y torcida que se extendía sobre mi corazón como una telaraña. Allí, en el centro, los arañazos en el pupitre de Mei en el aula revolotearon de repente, en apretado primer plano, por mi cerebro. ¿Quién es la víctima? Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.